Nos ha parecido pertinente y necesario enfocarnos en este tema, un uso racional y bíblico de la fe. Y decimos pertinente por cuanto en no pocas ocasiones nos hemos encontrado con un hermano, un amigo, que alguien de la familia o cercano se ha enfermado o ha tenido una adversidad o un accidente y presurosamente dicen, Dios va a resolver. Pero ¿están ellos apoyados en lo que Dios ha hablado? Y de eso queremos hablar. ¿Y por qué? Porque las Santas Escrituras son un instrumento de salvación. Nos enseñan cómo hacer buen uso de la palabra de Dios de tal modo que no perdamos sus beneficios. Y el texto para considerarlo se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 11. Dice así la Escritura: por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Desglosemos de inmediatamente el texto y de entrada vemos una influencia. Por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir. Una impotencia, pasada ya la edad propicia. Un pensamiento, consideró fiel al que lo había prometido. El texto dice que Sara, una mujer sin el período, sin la regla de la mujer, vieja, anciana, más de 90 años, mediante la fe recibió fuerza para tener un bebé, fuerza para concebir. Ahora, ¿cómo recibió ella fuerza? El texto dice de esta manera: consideró fiel al que lo había prometido. Eso significa entonces que la palabra de Dios, la Biblia, es el instrumento para recibir fuerza de Dios. Es el canal mediante el cual recibimos el poder y la fuerza de Dios a nuestro favor, se llama la fe. Ella apoyó su espera en lo que Dios había prometido. Por lo tanto, cuando tengamos una adversidad, procuremos ver qué las Escrituras, qué la palabra de Dios dice en ese sentido, para asegurarnos éxito. Evitemos pues la presunción. Evitémoslo. Esto a su vez significa o se enseña del pasaje que el poder de Dios estará a nuestro favor si su nombre es glorificado. ¿Cómo así? Sara consideró, y oye esta palabra, consideró, pensó, le dio mente, le dio cerebro. ¿Y qué ella consideró? Fiel al que lo había prometido. De modo que ella entonces vio la palabra de Dios y ella honraba esa palabra, si glorificaba esa palabra, venía el poder a ella. Por lo tanto, evitemos al máximo la presunción. Aun cuando tengamos enfermos, aun cuando tengamos problemas en la familia, en las amistades, tratemos de hablar siempre conforme a la voluntad de Dios. Porque puede haber ocasiones que Dios nos mande a amarle en medio de enfermedad y sufrimiento. Es a esto, amados hermanos, que llamamos vivir por fe. Vivimos, recibimos en fe. ¿Y qué es la fe? La confianza en la palabra de Dios. Eso a su vez indica que la humildad es el método divino, que se haga siempre según su voluntad. Ahora bien, si lo que vamos a pedir los encontramos en las Escrituras, entonces pedimos conforme a eso. Por ejemplo, David en uno de sus salmos dice: Señor, que mis maldades no me alcancen. Eso entonces significa que yo puedo orar en ese mismo sentido porque está escrito en la palabra. Finalmente, entonces, procuremos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír su bendita palabra. Cualquier cosa que hagamos sin fe sería una gran pérdida. Así que al final nosotros volvemos a enfocarnos en el pasaje y rogamos a Dios que nos enseñe
nos enseña a pedir siempre con fe. Sara recibió fuerza para concebir. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque consideró fiel al que lo había prometido. Concluimos con una oración. Señor, enséñanos tu palabra. Haznos crecer en el conocimiento de tu palabra y aumenta nuestra fe. Amén.